Bueno, entonces, como les decía, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a continuar permeando, ¿sí?, las moléculas de gas la membrana? Hasta que se alcanza el equilibrio, ¿sí? Es muy similar, ¿sí?, a este caso. Es decir, acá termina todo el volumen de agua con una concentración, digamos, pareja, ¿no? Termina siendo una solución, donde en cada punto existen más o menos el mismo número de moléculas. Bueno, aquí va a pasar algo similar, ¿sí? Lo volvemos a dibujar, ¿sí? Si yo tenía imaginemos, ¿sí?, por ejemplo, una secuencia, ¿no? Yo tengo la membrana. Inicialmente tengo más moléculas de un lado que del otro. Entonces el gradiente, ¿sí?, apunta que es el gradiente. Es la diferencia de presión o la diferencia de concentración, la diferencia del número de moléculas, básicamente, ¿no? Es como si yo pusiera diferencia de concentración también. Es parecida el concepto. El concepto de gradiente es más general, ¿no? Pero bueno, tengo más moléculas de un lado que del otro. Y estas moléculas, ¿sí?, como son gases, pueden permear la membrana. Entonces van a comenzar, ¿sí?, a moverse al azar, van a chocar con la membrana, algunas rebotarán, otras pasarán, pero como son no polares, tienen facilidad para atravesar la membrana. Entonces, acá ahora voy a tener menos y voy a tener más acá. ¿Sí? ¿Está claro? Y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener el mismo número de moléculas de un lado que del otro. ¿Estamos? Entonces, la fuerza, entre comillas, ¿sí?, que favorece el pasaje de moléculas es es la diferencia del gradiente, ¿de acuerdo? Hay más moléculas de un lado que del otro. Continúan pasando moléculas, pero ahora a menor velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora hay algunas moléculas, unas poquitas, que también pueden ir para allá, ¿sí? Y finalmente llegamos al equilibrio, donde se igualan las velocidades, ¿sí? La misma cantidad de moléculas pasan de un lado para un lado que para el otro. Acá, ¿sí?, el gradiente es cero. ¿Queda claro? Acá llegamos al equilibrio. ¿Sí? ¿Me entienden todos? Acá el gradiente, por ejemplo, acá hay 20 y acá hay una, entonces la diferencia es 19, entonces hay fuerza. Acá hay, qué sé yo, no sé, 15, sí, estoy grabando. Y acá hay 7, ¿se entiende? Supongamos que acá hay 20 y acá hay una. Entonces, el gradiente, ¿qué fuerza tiene? Tiene fuerza 19. Acá hay, pongamos 15 y acá hay 5, entonces el gradiente es igual a 10. Entonces la fuerza del gradiente es 10. Y acá el gradiente es 0, porque existe el mismo número de moléculas, ¿sí? Que hay 8 acá y 8 acá, entonces es 0 la diferencia. ¿Queda claro? Entonces, pasan para un lado, pero también pasan para el otro. O sea, las moléculas se siguen moviendo al azar. Pero ya no hay una fuerza, ¿sí?, entre comillas, no hay una diferencia de gradiente, ¿sí?, que haga pasar a las moléculas hacia un lado o hacia el otro. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Entonces, acá hay un pasaje neto. ¿Qué quiere decir que hay un pasaje neto? Quiere decir que están pasando moléculas de un lado hacia el otro. ¿Queda claro? Hay más que pasan para este lado, ¿ven? Hay muchas más que pasan para este lado que pasan para allá. En cambio acá ya hay pasaje para el otro. Entonces hay un pasaje neto, pero es menor. Y acá ya directamente no hay pasaje neto. ¿Queda claro? No hay transporte acá en verdad, ¿sí? Porque está transportando, por ejemplo, una de acá para acá, pero va una de acá para allá. Entonces no hay transporte neto, porque se va a mantener siempre el mismo número, 8 de un lado y 8 del otro. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio acá sí logré que inicialmente, por ejemplo, inicialmente había una sola. ¿Sí? Entonces, imaginemos, había 20 de un lado y 0 del otro. Después hay 15 y 5. Bueno, acá arreglo los números.
hasta que finalmente llegan a 10 y 10. Entonces acá no hay más movimiento neto. Hay movimiento, pero no hay un transporte neto. ¿Sí? Si quieren pongan transporte neto. No hay transporte neto. ¿Se entendió esto? No hay transporte neto. Acá sí hay transporte. ¿Queda claro? ¿Sí? En total, con este sistema, ¿yo logré pasar las 20 moléculas de un lado al otro? No, con este sistema logré pasar 10 nada más, pero pasaron 10. Bueno, esto es así para todo lo que es ¿qué? Transporte pasivo. El transporte pasivo siempre depende de ¿qué? De una diferencia de concentración, depende de un gradiente. ¿Queda claro? Que haya más de un lado que del otro. ¿Hasta cuándo va a haber transporte? Va a haber transporte neto mientras haya una diferencia de concentración. Cuando ya se iguala, el gradiente se hace cero. Entonces no hay transporte neto. ¿Sí? Llegamos al equilibrio. ¿Acá hay equilibrio? No, no equilibrio. ¿Queda claro? Hay más de un lado que del otro. ¿Acá hay equilibrio? No. Mientras no haya equilibrio va a haber transporte neto. ¿Queda claro? Bueno, esto que expliqué para gases es igual para todo lo que se transporta, ¿sí? En forma pasiva. Entonces hagamos un cuadrito acá. ¿Mm? ¿Qué es todo lo que se transforma en forma pasiva a través de la membrana? El agua, los gases, los más importantes, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, etc. ¿Queda claro? Hay un montonísimo de gases. Los gases, ¿qué más? Todas las moléculas apolares o moléculas también que no son apolares, pero que son caotrópicas. ¿Eh? Una molécula caotrópica quiere decir que es polar y apolar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Tiene unas características particulares. Aumentan el caos. ¿Sí? Entonces, ¿qué moléculas puede haber acá? Por ejemplo, moléculas apolares. Por ejemplo, qué sé yo, triglicéridos. ¿Se acuerdan que eran apolares? ¿Sí? Ésteres de colesterol. ¿Qué más? Hormonas. ¿Se acuerdan de las hormonas? Las hormonas esteroides. Un caotrópico, la urea. Entonces, todas las moléculas apolares y las moléculas caotrópicas, ¿sí? Pueden permear la membrana. O sea, todas van a cumplir con ¿qué? Todas van a cumplir con el siguiente esquema. Tiene que haber más de un lado, ¿entienden? Puede ser más de agua que del otro. Puede ser más de gases. Puede ser más de triglicéridos o hormonas esteroides o urea. Entonces va a haber ¿qué? Un transporte por, ¿cómo se va a llamar esto? Difusión simple. ¿Por qué difusión simple? Porque permean, atraviesan la membrana sin ningún tipo de ayuda, ¿entienden? ¿Se acuerdan que yo les dibujé que se metían en la membrana? Seguramente, fíjense, estas como son los gases son apolares. Estas son apolares, estos son cautrópicos, o sea que son una categoría especial, digamos, ¿no? Tienen unas condiciones, digamos, si son moléculas que en cierta forma son parecidas al agua, pero bueno, no me quiero meter con eso, ¿no? Entonces, imaginemos, olvídense de estas, si quieren, ni las estudien porque no se las van a tomar. Esto es apolar, entonces permean la membrana. Lo único que necesitamos es que haya más de un lado que del otro. O sea, necesitamos un gradiente que sea distinto de cero. Necesitamos una diferencia de concentración distinta de cero. ¿Queda claro? ¿Sí? Necesitamos un gradiente.
¿Está? Esto es difusión simple. Es un transporte de tipo pasivo. ¿Sí? Eso quiere decir que no necesitan energía, exacto. No necesitan energía, no necesitan ATP o no necesitan ¿qué? No necesitan una corriente eléctrica, les dibujo como un rayo. ¿Sí? Ninguna forma de energía. ¿Queda claro? Ni corriente eléctrica ni ATP. Corriente eléctrica es porque es movimiento de electrones, ¿no? No necesitan. Energía de electrones tampoco, no necesitan ATP. Es un transporte pasivo, sin gasto de energía. ¿Qué es lo que se gasta? Entonces el transporte pasivo significa sin gasto de energía. ¿Queda claro? No necesitan ATP, como dice Karina, no necesitan una corriente de electrones, no necesitan... ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita un gradiente. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que necesita el transporte pasivo? Necesita un gradiente. Esa es su potencia, podemos decir, ¿no? Necesita un gradiente. ¿Queda claro? ¿Sí? La que le llama la atención el agua, ¿no le llama la atención que el agua no era polar? Fíjense que es la única verdaderamente polar de todas estas. ¿Y cómo el agua puede entonces permear la membrana? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. El agua está en muchísima mayor cantidad que todo lo demás. ¿Por qué? Porque el agua es el solvente. Recuerden que somos 70% agua, un tomate es 80% agua, un bebé también, ¿sí? Vamos perdiendo agua a medida que vamos envejeciendo. Es el solvente, entonces la cantidad de agua es monstruosa, la cantidad de moléculas de agua. Y después, si las comparamos con los gases, el agua es tan pequeña o más pequeña que muchos de estos gases. Entonces, su reducido ¿qué? Tamaño molecular. Y después, ¿qué más? Es tan pequeña y es más liviana que muchos de estos gases. Su bajísimo peso molecular. Entonces el agua, como los fosfolípidos se están moviendo y chocando, y el colesterol y las proteínas, también se mete y puede permear la membrana. ¿Por qué? Porque existe un número monstruoso de moléculas de agua, porque su tamaño es comparable al de los gases y porque su peso es comparable al de los gases. ¿Quedó claro? Entonces el agua es especial, siempre el agua es especial. ¿Queda claro? Probablemente la sustancia más maravillosa junto con el ADN, u otras tantas moléculas maravillosas, pero sin duda es una de las moléculas más maravillosas del universo, ¿no? El agua. ¿Mm? Bueno, entonces, estas moléculas, ¿cómo se mueven? Se mueven por difusión simple, porque se meten en la membrana y pasan a favor de gradiente. ¿Quedó claro? Bueno, eso es transporte pasivo, difusión simple. Muy bien, ¿cuál va a ser la diferencia con la difusión facilitada? La diferencia con la difusión facilitada es muy sencilla de entender. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la difusión? Entonces, todo esto era difusión simple, ¿no? Ahora viene la difusión facilitada. Por ejemplo, ¿yo puedo atravesar una pared? No. Pero si hay una puerta, sí. Entonces, ¿quiénes van a ser las puertas? Van a ser las proteínas. Entonces, hay moléculas que no pueden atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque son muy grandes y porque son polares. ¿Quiénes? No, ojo, difusión. Siempre que es difusión, es pasivo. Ojo, ojazo, ojito. Siempre que sea difusión, ojo Karina, el aminoácido es más grande que el agua, es más grande que los gases, ¿sí? Pero es polar. Es polar, puede tener cargas. Recuerden que los aminoácidos tenían cargas positivas y cargas negativas. Entonces, cuando estás cargado,
Es difícil. Ya no puede atravesar la membrana. ¿Queda claro? ¿Mm? Los aminoácidos no pueden permear la membrana. ¿Quién también no puede atravesar la membrana? Los glúcidos, los monosacáridos, los disacáridos. Claro, así es. Por su polaridad y tamaño, aminoácidos, glúcidos, ¿quién más? Disacáridos, oligosacáridos, ¿sí? Péptidos, todos esos, la membrana les dice, perdón, hasta acá llegaste. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque la membrana, recuerden, ¿qué es? Te pone cara fea. La membrana es semipermeable. La membrana define si pasás o no. ¿Sí? Es selectiva. ¿Queda claro? Entonces, ninguna de estas moléculas puede pasar por sí misma. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Acuérdense sobre todo de quiénes, aminoácidos y glucosa. Entonces, obviamente, si no puede pasar los aminoácidos y no puede pasar la glucosa, menos van a poder pasar ¿qué? Disacáridos, oligosacáridos y péptidos. Ninguno de estos va a poder pasar. ¿Queda claro? ¿Sí? Porque recuerden, ¿cuál es la parte de la membrana que define? La mayor parte del espesor de la membrana es apolar. Entonces, todo lo que sea polar, como los aminoácidos o la glucosa, o todo esto que es polar, ¿sí? No va a poder atravesar la membrana. En cambio, fíjense, todo lo que era ¿qué? Apolar sí puede pasar. ¿Y quién es la excepción? Siempre el agua, ¿no? La excepción es el agua, pero acuerden, porque es solvente, porque es pequeña como un gas, porque es liviana como un gas, ¿sí? Entonces es algo especial. Pero todas estas moléculas son polares y grandes, entonces no pueden atravesar la membrana, porque la membrana es apolar en su mayor espesor. ¿Queda claro? Muy bien, entonces van a necesitar de quién. ¿Ven? Acá está el buenito, el señor que me va a dejar pasar. ¿Quiénes son? Las proteínas. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces las proteínas van a ser las facilitadoras. Por eso es difusión facilitada. Yo soy una molécula de glucosa, no podía pasar, por ejemplo, ¿no? Yo soy glucosa, no puedo pasar. ¿Sí? Si quiero ir por acá, no puedo. Pero la proteína sí me deja pasar. ¿Queda claro? Entonces, ¿es difusión simple? No, porque no puede pasar. Pero es difusión facilitada porque pasa gracias a las proteínas. Pero necesito una condición. ¿Cuál es esa condición? La misma que ya vimos la otra vez. Necesito un gradiente. Necesito que haya más glucosa de un lado que del otro. ¿Queda claro? Entonces necesito que haya un gradiente. Necesito que haya una diferencia de concentración. ¿Queda claro? Entonces, ¿necesita energía esto? No. Siempre que veo la palabra difusión, la difusión no necesita energía en forma de ATP ni una corriente eléctrica. ¿Queda claro? Lo que necesitamos es un gradiente. Pero esta es difusión facilitada. Necesito de proteínas facilitadoras. Entonces, ¿necesito energía? No. ¿Qué necesito? Necesito un gradiente, una diferencia de concentración. ¿Y qué más necesito? Proteínas, que van a ser ¿qué tipo de proteínas? Básicamente dos tipos de proteínas, ¿sí? Los transportadores, proteínas transportadoras,
que son ¿quiénes? Los carriers, llamados carriers, en inglés. ¿Sí? Los carriers son las proteínas transportadoras. ¿Queda claro? ¿Sí? Creo que lo escribo mejor. Atrás. Bueno, ¿sí? Ponemos en paréntesis. ¿Dudas? Carriers o transportadores. ¿Queda claro? Los transportadores, ¿qué es lo que transportan? Glucosa, aminoácidos, etc. ¿Queda claro? ¿Qué tipo de moléculas? Moléculas polares, ¿sí? De mayor tamaño, obviamente, que los gases, que el agua, ¿no es cierto? Obviamente son mucho mayores. La glucosa, los aminoácidos son un gigante comparado con el agua, ¿no? ¿Sí? Es como si comparáramos a una persona con un elefante o una ballena. Entonces, ¿sí? Las proteínas transportadoras transportan moléculas polares, ¿sí? ¿Queda claro? Obviamente mucho mayores que el agua. Y la otro tipo de proteína transportadora son los canales. Perdón, transportadora. Proteína facilitadora son los canales. Los canales no son transportadores, son diferentes. Los canales se llaman canales, ¿sí? Y sirven para transportar iones, ¿sí? Sodio, potasio, calcio, cloruro. Bueno, esos son los más importantes. Los que ustedes tienen que saber, ¿sí? Son estos dos sobre todo, sodio y potasio. Estos dos los tienen que saber, sodio y potasio. ¿Queda claro? Estos dos los van a aprender más adelante en la carrera. Entonces, los canales solamente sirven para transporte de iones. ¿Por qué los iones son especiales? Porque los iones tienen carga. Recuerden que son átomos con carga. ¿Queda claro? ¿Sí? En este caso perdieron un electrón, en este caso ganaron un electrón. Los iones son de tamaño atómico entonces, son muy pequeños, pero están cargados. Entonces el sodio es un átomo, tiene carga positiva, pero al tener carga va a estar rodeado de agua. Entonces tienen una corona de solvatación, están rodeados de agua. Entonces el ion no viaja solo, ¿entienden? Viaja con un cortejo, siempre está rodeado de agua. ¿Queda claro? Entonces eso hace que tenga un volumen atómico, un volumen, ¿sí?, mayor. ¿Estamos? Entonces, dos tipos de proteínas facilitadoras. ¿Se entendió hasta acá? Entonces después, el otro ejemplo de difusión facilitada. Entonces, el primer ejemplo es el de los, ¿sí?, transportadores. Y el otro ejemplo, también el segundo ejemplo, es el de los canales. Esto también es difusión facilitada. ¿Sí? También necesito un gradiente, y acá tengo, ven, el canal. El canal es el que forma, ¿se acuerdan? Un poro formaba, ven, acá tengo la membrana, tengo un agujerito, ¿no? Tengo un poro, que lo forma el canal. Este es un canal. En cambio, esto es un transportador, pongamos. ¿Queda claro? Es un transportador de glucosa. ¿Sí? Porque deja pasar glucosa. Es un transportador de glucosa. Después vamos a hablar con mayor profundidad, ¿no? En cambio, este, por ejemplo, es un canal de sodio. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito que haya mucho más sodio de un lado que del otro. ¿Estamos? ¿Ven? Es la misma idea. ¿Qué necesito? Necesito un gradiente. Necesito que haya más sodio de un lado que del otro. Entonces el gradiente apunta para dónde. Siempre se tienen que fijar para dónde apunta el gradiente. Siempre el gradiente va de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Ven? Esto es cómo apunta el gradiente. Ojo, concepto muy importante. ¿Queda claro? ¿Y el sodio cómo se va a mover? Imaginemos que este es el sodio.
Entonces el sodio se va a mover a través del canal, moviéndose siempre, ¿ven? Como el gradiente. Fíjense la glucosa, ¿cómo se mueve? Se mueve igual que el gradiente, en la misma dirección del gradiente. ¿Queda claro? Fíjense, todas estas, el agua, los gases, las moléculas apolares, ¿cómo se mueven? En el mismo sentido del gradiente. ¿Queda claro? Entonces, siempre que tengo que, fíjense, en todos estos casos, ¿qué es? Todos estos casos es que transporte pasivo. ¿Sí? El transporte pasivo, ¿cómo puede ser? Puede ser difusión simple o difusión facilitada. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero siempre el transporte pasivo va a ser sin gasto de energía y a favor de gradiente, en el mismo sentido del gradiente. ¿Se entendió? Difusión simple. El caso del agua, me olvidé de decirles el nombre porque después lo vamos a ver, es ósmosis. El movimiento de agua, el transporte de agua es ósmosis. Entonces, dentro de difusión simple tenemos ósmosis, ¿sí? Difusión de ¿qué? De gases. ¿Queda claro? ¿Sí? Difusión de ¿qué? Difusión de moléculas apolares. Y dentro de la difusión facilitada, ¿qué tenemos? Tenemos los transportadores y tenemos los canales. Los transportadores, glucosa y aminoácidos, es decir, moléculas polares. ¿Sí? Y tenemos los canales, ¿para quiénes? Para los iones. ¿Queda claro? ¿Qué son los iones? Son átomos con carga. ¿Está claro? Por ejemplo, sodio, por ejemplo, potasio, por ejemplo, cloruro. ¿Estamos? Por ejemplo, calcio, etcétera, etcétera. ¿Se entendió hasta acá? Entonces recuerden que ósmosis, ¿qué es? Es para el transporte de agua, que va a quedar como un caso especial. Todo esto es transporte pasivo. Acuérdense de las dos reglas, ¿sí? Sin gasto de energía, a favor de gradiente. Vamos con el transporte activo. ¿Se entendió? Transporte pasivo. ¿Sí? Vamos con el transporte activo. Esperen que lo agrando esto porque lo estoy haciendo cada vez más chiquito. Y cuando tienen la misma concentración en ambos lados, ¿qué pasa? Fíjate acá. Cuando tienen la misma concentración a ambos lados, ¿qué pasa? Claro, mira, acá tenés 10 de un lado y 10 del otro. ¿Se mueven las moléculas? Sí, esta puede pasar. Y entonces ahora, ¿cuántas tenés acá de este lado? 11, tenés una más. Entonces, al tener ahora una más, acá te quedaron 9. ¿Dónde tenés más ahora? Imagínate, esto es extracelular y esto es intracelular. Claro, ahora tenés una más de este lado. Entonces, ¿sí? ¿Puede ser que pase otra para este lado? Y sí, puede ser que pase otra. Vas a tener 12 contra 8. Pero cada vez vas a tener más de este lado. Entonces aumenta la probabilidad de que vayan para el otro. Entonces acá vas a tener 11 y acá vas a tener, ¿qué? 9 otra vez. Acá ahora hay más todavía, entonces va a pasar otra más. Tenés 10 y acá vas a tener 10. Entonces, cuando estás en el equilibrio, hay movimiento de moléculas, pero siempre se va a mantener dentro de los mismos números. O sea, hay movimiento, por ejemplo, pasa de acá para allá, ahora tenés 11 acá, y ahora tenés acá 9. Aumentó la probabilidad de que pase para el otro lado, entonces acá volvés a tener 10, y acá vas a tener 10.
O sea, cuando estás en el equilibrio, quedaste ahí. ¿Sí? El equilibrio es el estado de menor energía posible. ¿Queda claro? ¿Sí? La única forma en que se rompe el equilibrio es si le das energía al sistema. ¿Se entendió? ¿Sí? Como lo que habíamos visto con la glucosa. O no me acuerdo con qué molécula acá lo habíamos dibujado. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Al principio había 20 de un lado y 0 del otro. Luego hay 15 y 5. Luego hay 10 y 10. Y bueno, ya de acá no se mueve. ¿Se entendió, Luciana? ¿Mm? ¿Hay movimiento de moléculas? Sí, hay movimiento. ¿Hay transporte? No. No hay transporte neto. ¿Queda claro? Acá hay transporte neto, sí, porque empezaron a pasar varias moléculas. Por ejemplo, pasaron 5, 15 y 5, luego 10 y 10. Entonces, en total pasaron 10. Pero cuando se llegó al equilibrio, ya después hay movimiento, pero no hay transporte neto. ¿Hubo transporte neto? Sí, hubo transporte neto. Había 20 y acá 0. Hubo 10 de transporte, pero se llega a un equilibrio. Vamos con el transporte activo, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Cómo sería el transporte activo? Bueno, sería conceptualmente lo opuesto al transporte pasivo. Entonces, ¿cómo sería conceptualmente? Transporte activo va a ser con gasto de energía. Muy bien. Con gasto de energía. Y de esta energía puede venir del ATP o puede venir de ¿qué? De una corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, de una... ya lo vamos a ver. A ver, lo dibujo así. Una La fuente de energía puede ser una diferencia de potencial, puede ser una corriente eléctrica, una corriente de electrones, ¿sí? El movimiento de electrones. Bueno, ya lo vamos a ver eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la fuente de energía típica va a ser el ATP, pero también podría ser una fuente eléctrica, ¿queda claro? El transporte activo siempre va a ser con gasto de energía, ¿eh? Y va a ser, por lo tanto, en contra del gradiente siempre. ¿Mm? ¿Queda claro? Entonces, fíjense, esquemáticamente, ¿sí? El transporte pasivo, para que no se olviden más, ¿sí? Y el transporte activo. Yo tengo un río, ¿ven? El río o el mar, bueno, supongamos que es un río, más fácil, ¿no? Una corriente de agua para allá. Transporte pasivo, ¿qué sería? ¿Eh? Fíjense, acá yo estoy tranquilo, tiro el agua para arriba. ¿Eh? Tranquilo, el agua me lleva. Eso es transporte pasivo. ¿Queda claro? ¿Sí? Me tiro al agua y el agua me lleva. ¿Por qué me lleva el agua? Porque acá hay millones y trillones y un número gigantesquísimo de moléculas de agua que constantemente me pegan, ¿sí? Y me arrastran. Acá hay un arrastre, ¿queda claro? Están pegando las moléculas de agua y me impulsan, ¿sí? Nada más que, bueno, cada molécula de agua tiene una masa muy pequeña, pero es un número enorme. Entonces todos esos choques me mueven. ¿Queda claro? Entonces el transporte pasivo me mueve ¿qué? El movimiento de agua. ¿Yo gasto energía? No, yo no gasto energía. Acá es sin gasto de energía. Pero esta corriente de agua, ¿por qué se formó? Bueno, piénsenlo. En cambio, el transporte activo, ¿qué sería? Tengo el mismo río, ¿sí? Que va para allá, ¿y yo qué estoy haciendo? Estoy nadando, crawl, por ejemplo. Yo hace tanto que no nado yo que... Ahí está. Miren qué estilo de... Bueno, magnífico. ¿De acuerdo? Entonces acá ¿qué gasto? Gasto energía. Y entonces voy en contra de ¿qué? Fíjense, el gradiente acá en este caso va para allá. El transporte pasivo va en el mismo sentido. ¿Sí? No gasta energía y voy en el mismo sentido del gradiente. En cambio acá el gradiente va para allá, yo gasto energía y voy en contra del gradiente. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. Después es otra pregunta, ¿no? ¿Quién generó este gradiente? ¿Este gradiente quién lo generó? Bueno, alguien lo generó.
¿sí? Bueno, ¿se entendió el transporte activo? Hagamos el dibujito, a ver cómo sería el transporte activo. Tenemos la membrana, ¿sí? Y vamos a tener, obviamente, que de un lado, ¿sí? Por ejemplo, de este lado, esto que quiero transportar hay más de un lado que del otro. ¿Estamos? Entonces el gradiente va para allá. No hay ninguna duda de eso. Entonces el transporte, ¿cómo va a tener que ir? Imaginemos que acá tengo mi proteína. ¿Mm? Esta es una bomba. Bueno, ¿sí? Es una bomba. ¿Qué hacen las bombas? Necesitan un aporte de energía, ¿sí? Fíjense, de un lado hay muchas más que del otro, ¿no? De esta molécula, lo que fuera, ion. ¿Eh? ¿Queda claro? Bueno, la bomba ¿qué hace? Agarra, ¿sí? Esto lo agarra y lo manda para el otro lado, pero con gasto de energía. ¿Queda claro? Entonces, la bomba, ¿cómo es el transporte? El transporte activo es con gasto de energía y es en contra del gradiente. Claro, ¿eh? No sé si expulsa, ¿sí? Lo que vamos a decir es, va en contra del gradiente. No sé si está sacando o si está metiendo de la célula, ¿entienden? No sé si saca o lo mete. Pero lo que sé es que va en contra del gradiente. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vieron? Ir en contra del gradiente siempre cuesta. ¿Eh? Ahora no en pandemia, pero bueno. ¿Eh? Por ejemplo, subirme al subte, me acuerdo el subte B, 5 de la tarde, ¿eh? Llenísimo, tenías que esperar, o el subte B para ir a Constitución, qué martirio. ¿Eh? Tenías que aplastar a la gente o te aplastaban a vos si querías entrar, ¿no es cierto? En contra del gradiente, o si querías salir también, ¿no? Tenías que luchar, ¿eh? Imagínense, yo estoy en el vagón del subte, quiero salir, pero hay 200.000 personas que quieren entrar. Bueno, la única forma en que voy a poder salir es en forma activa. ¿Queda claro? Porque si es pasivo voy a terminar, ¿sí?, en el fondo del vagón. ¿Estamos? ¿Se entiende? El transporte activo siempre es con gasto de energía y en contra del gradiente, ¿sí? La bomba agarra la molécula y lo va a meter. ¿Qué son las bombas? Las bombas son enzimas. La bomba es una enzima que gasta ATP. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entendió lo de la bomba? En contra del gradiente, necesita energía, por ejemplo ATP. ¿Mm? Si es ATP, ¿qué le pasa al ATP? El ATP se rompe, ¿no? De eso ya estuvimos hablando, después vamos a hablar más. Si es ATP, ¿qué le pasa al ATP? Si esto era ATP, se transforma en ADP más fósforo. ¿Está claro? Y la energía, ¿para qué es utilizada la energía? La energía es utilizada para pasar la molécula esta, ¿sí? ¿La ven acá? Para pasar esta molécula para el otro lado, ¿sí? ¿En contra de qué? En contra de su gradiente. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuál es el ejemplo de bomba que tienen que saber? La bomba de sodio, la bomba más importante del cuerpo, de las células, es la bomba, exacto, bomba de sodio, potasio, recuerden, ¿sí? Este es el sodio, este es el potasio. Bomba de sodio, potasio, ATPasa. Ahora vamos a ver qué es lo que hace, ¿sí? No transporta una sola cosa, transporta dos cosas, ¿sí? Pero también hay bombas que transportan, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, solo calcio. Entonces agarran el calcio y lo sacan. ¿Está claro? Entonces las bombas son enzimas, ¿eh? Las bombas. ¿Qué son las bombas? Son enzimas. Por lo tanto, son específicas, que gastan ATP. Ah, acá me olvidé de decirle, ¿sí?
Los transportadores, ¿sí?, también son específicos, ¿sí? Hay transportadores que son inespecíficos y hay transportadores específicos, es decir, que transportan una sola molécula o un solo tipo de molécula, y hay transportadores inespecíficos que pueden transportar diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Igual que los canales. Hay canales específicos para el sodio, pero hay canales que transportan cationes, entonces transportan todo lo que tenga carga positiva. Sodio, potasio, calcio, ¿ven? Hay diferentes grados de especificidad. Bueno, entonces la bomba más importante, la única que ustedes van a tener que aprender es esta, la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, miren este dibujo. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. El transporte pasivo. ¿Qué hace con los gradientes el transporte pasivo? Pregunta. Yo se los pregunto así, así se acuerdan. ¿Qué hace con los gradientes el transporte pasivo? ¿Qué hace con los gradientes el transporte pasivo? A ver si me siguen la idea. ¿Sí? Primer momento, ¿qué tengo? Tengo más moléculas de un lado que del otro. Luego, no. École, los disminuye. ¿Qué hace con los gradientes de transporte pasivo? Acuérdate que acá el gradiente va para allá. El gradiente va para allá. ¿Sí? Esperen que lo borro. A ver si me entendés, Karina. ¿Sí? El gradiente siempre va de donde hay más hacia donde hay menos. Entonces el gradiente va para allá. Hay más acá que acá. ¿Está? Eso, está bien. Muy bien. Así me gusta. ¿Sí? Que entiendas. Entonces, acá empieza a haber más. ¿Sí? Sigue habiendo más de este otro lado. ¿Está claro? Hasta que finalmente, ¿sí?, existe la misma cantidad de un lado que del otro. ¿Está claro? Hasta que finalmente el gradiente se hace cero. Entonces, justo, los disminuye, los liquida. El transporte pasivo termina, ¿qué? Liquidando, ¿sí?, disminuyéndolo, haciendo cero el gradiente. ¿Queda claro? Acá el gradiente inicial, por ejemplo, había 20 y acá 1. Entonces inicialmente era 19 el gradiente. Luego se hizo, qué sé yo, 10 y luego se hizo 0. Lo liquidó. Cuando el gradiente se hace 0 ya no hay más transporte. ¿Queda claro? ¿Hay movimiento? Sí hay movimiento, pero transporte no hay más. Porque el transporte es transporte neto. Recuerden que el transporte, el que me importa, es el transporte neto. ¿Sí? Transporte neto hay. ¿Sí? Hay 10 acá y 10 acá. Entonces se movieron 10 en total. ¿Sí? Los liquida. ¿Se entiende lo que hace el transporte pasivo con el gradiente? ¿Sí? Los disminuye, como dijo Leonardo. Pasa de 19 a 0. ¿Terminamos en qué? Terminamos en el equilibrio. Se iguala la concentración. Se iguala la concentración. ¿Queda claro? ¿Sí? Se iguala la concentración. Entonces el gradiente se hace 0. ¿Está? Muy bien. ¿Y qué hace el transporte activo con los gradientes? Se va a cortar, nos vemos. Recuerden que les grabo la clase, ¿sí? Yo voy a seguir desde acá, ¿sí? La van a tener, la subiré el sábado, ¿sí? Que aclaro la continuación de esta. Así ya terminamos con transporte y vamos a empezar con respiración y fotosíntesis. Voy a tratar, si tengo tiempo, voy a tratar de ir adelantando y grabando alguna clase, así ya van. Igual, recuerden que todo lo de respiración y fotosíntesis ya lo tienen ustedes, ¿queda claro? En los canales de YouTube, lo tienen en el aula, con los apuntes, tienen los ejercicios, tienen los videitos, así que no me esperen a mí, ustedes tienen que meterle,
Muy bien, la pregunta entonces que a mí me gusta hacer es, ¿qué hace el transporte activo con los gradientes? Fíjense, este gradiente pasa acá esta molécula. ¿Qué hace la bomba? Agarró esa molécula que pasó y ¿qué hizo? La volvió acá. Entonces acá yo tenía, por ejemplo, 30 y acá tengo 3. Pasa una, la vuelve a pasar. Pasa una, la vuelve a pasar. Pasa una y la vuelve a pasar. ¿Qué hace la bomba con los gradientes? Disminuye ese gradiente. Que lo aumenta es un poco definitivo. Me gusta más otra palabra. No lo aumenta, pero seguro que lo va a mantener. ¿Sí? Las bombas, ¿sí?, mantienen los gradientes. ¿Queda claro? Acá hay un gradiente, ¿sí? Entonces pasó y este lo vuelve. Entonces había 29 y 3. Entonces la agarra y vuelve a ver qué. 2 y 30. Pasa 1. 29, ¿sí? Y ahora acá vuelve a haber 3. Y lo saca. Otra vez pasa a tener 30 y 2. ¿Queda claro? Entonces mantiene los gradientes. ¿Sí? ¿Estamos? Pero fíjense que estamos que mantiene los gradientes, quiere decir que estoy muy lejos del equilibrio. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, hay clase a las 5, Tatiana, de 5 a 8. El que la quiera escuchar, de 5 a 8 estoy. ¿Mm? Acuérdense, martes de 20 a 23 de ahora al más, ¿no? Y viernes de 17 a 20. ¿Sí? O sea que el que puede, puede. Si no, la ve grabada. Está, mantiene, no consume. Las bombas mantienen. Y estamos muy lejos siempre de equilibrio. ¿Queda claro? Entonces siempre va a haber ¿qué? Siempre va a haber, se va a mantener, se mantiene una diferencia de concentración. Perdón, estas cosas. Siempre va a haber una diferencia de concentración muy lejos del equilibrio. Fíjense, acá hay 30 y acá hay 3. ¿Se entiende lo que quiere decir esto? Entonces, las bombas mantienen los equilibrios, ¿sí? Y podemos decir que en cierta forma también los generan, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin la bomba esto llegaría a un equilibrio. Entonces, conclusión, las bombas mantienen los equilibrios, los gradientes. Sin la bomba se llegaría al equilibrio. ¿Queda claro? ¿Sí? Sin la bomba, ¿qué pasaría? Llegaríamos, pasaría hasta que se llegaríamos al equilibrio. ¿Queda claro? Entonces, bueno, acuérdense estas cosas. Nos queda que vamos a ver que hay un transporte activo, ¿sí?, primario, y hay un transporte activo secundario. ¿Está claro? Bueno, entonces, en la próxima clase voy a terminar con estos temas, voy a profundizar estos temas, ¿sí? Y vamos a ver ejemplos. ¿Está?